adoramos a ti, Jesús. Te exaltamos. Gloria a Dios. Bendiciones. Aquí estamos para la gloria de Dios un día más. Estaba comprobando si estaba grabando porque me ponía ahí como que no estaba grabando, pero sí. Aleluya, gloria a Dios. Adoramos a Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús. Adoramos al Santo, Santo, Santo Cordero de Dios, a nuestro Espíritu Santo, a nuestro Señor. Pues un día más estamos aquí en la presencia de Dios. Bueno, el Señor me ponía esta alabanza porque dice que el Señor nos sana por fuera y por dentro. El mensaje que hoy nos trae el Señor, la palabra que Dios nos trae en esta hora, pues se titula Muertos al pecado. Mirad, hermanos, es muy, muy importante que podamos entender que estamos muertos al pecado, porque el engañador, el diablo, que Jehová lo reprenda, es nuestro enemigo, nuestro adversario, el engañador de nuestras almas. Y necesitamos más que nunca poder saber la verdad para que la verdad nos haga libres. Bueno, saludamos a todos nuestros suscriptores, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros seguidores. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Saludos de mi esposo Manuel. Y queremos que a través de esta palabra seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a presentar la palabra. Como bien decía, el título es Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube, a través de las redes sociales, yo te pido una bendición para ellos. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe todo engaño que pueda haber en sus vidas, todo estorbo que en sus vidas pueda haber, sea quitado en el nombre de Jesús, a través de tu bendita palabra, a través de tu Santo Espíritu. Padre, vamos a leer tu palabra como se debe de leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ir a la lectura de la palabra. Vamos a irnos a Romanos 6, a Romanos capítulo 6, y vamos a leer el verso 11 en adelante. Dice así: así también vosotros consideraos, repita ahí, consideraos. Es importantísimo considerarse de lo que la palabra nos dice. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que solo a través de Cristo Jesús es que puede ser tu vida vencida, victoriosa, bendecida, libre, restaurada. Solo en Cristo Jesús. Solo hay un camino, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él es que podemos estar vivos para Dios y muertos para el pecado. Si tú eres una persona que siempre has luchado con una clase de pecado, con varios pecados, o con unas luchas, con unas cadenas, con unas adicciones, con un problema, déjame decirte que hay solución en Cristo Jesús. Cristo nos dio la victoria. Por eso, si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, repita ahí conmigo: Señor Jesús, hoy quiero entregar mi corazón, entregar mi vida, mi alma, mi espíritu a ti. Entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a acabar la carrera. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Ayúdame hasta el fin de los días que tú me llames a tu presencia, en el nombre de Jesús. Y para los demás que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, esta palabra nos va a hacer tanto bien, porque, hermanos y amigos, a veces caminamos ciegos, a veces caminamos engañados, aún mismo
aún mismamente teniendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, caminamos ciegos y engañados. Por eso esta palabra es para traernos la verdad y la verdad hacernos libres. Dice la palabra de Dios que leímos: así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no lucha con una adicción? ¿Quién no lucha con un pecado persistente de amargura, de ira, de contienda, de falta de perdón, de mentira, de adicción? ¿Quién? ¿Quién? Si hoy en día es lo que más abunda, hermanos. Aún mismo los hijos de Dios están plagados de pecado que tienen que ser quitados, sea muerto ese pecado. Y vamos a ver, porque Dios nos da la solución, Dios nos da la salida, Dios nos hace libre en este día en el nombre de Jesús. Dice así: pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que vemos, número uno, que para estar muertos al pecado tenemos que estar vivos para Dios en Cristo Jesús. Solo se logran las cosas y la victoria y muertos al pecado en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay. Yo os lo digo porque yo lo he vivido en mi vida, lo sigo viviendo y sé que todas las luchas que vaya a tener más adelante van a ser así. Yo fumaba 2 cajetillas de tabaco diarias. Había probado los parches, libros, cursos para dejar de fumar, hasta acupuntura hice. O sea, hice de todo lo que hay en el mundo, secular en el mundo, para dejar una adicción. Lo he probado todo, hasta hipnosis. Bendito sea Dios, que Dios me libertó de todo eso. Porque no recomiendo esas prácticas para nadie, a nadie se las recomiendo, solo les recomiendo lo que es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y para ir al Padre el único camino es a través de Cristo. La salvación es a través de Cristo, la liberación es a través de Cristo. Entonces, yo recibí al Señor y el Señor a mí me libertó del pecado del tabaco, me libertó de la cadena del tabaco. Y me libertó el Señor. Por eso ahora estoy muerta al pecado, pero viva para Dios. Y así, hermanos, en todos nuestros pecados, en nuestras vidas, en nuestras ataduras, en nuestros problemas, necesitamos vivir, como dice Él, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasa, hermanos? Que a veces, amigos, no ponemos al Señor Jesucristo, como dice, a Cristo Jesús, Señor nuestro, no lo ponemos como Señor. Y ahí vienen los problemas. No queremos que Él tome el control, que tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestro problema, de nuestra atadura, de nuestra amargura, de nuestra falta de perdón, de nuestra escasez, del problema por el que estemos pasando. Necesitamos hacer a Cristo Jesús Señor, Señor de ese problema, Señor de esa circunstancia, Señor de ese pecado. Por eso necesitamos estar muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirad, hermanos, hay dos puntos importantísimos que, aunque parece sencillos, pero son muy importantes, que tenemos que tener clara nuestra identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo, nuestra ganancia en Cristo Jesús. Cuando recibimos al Señor, cuando vivimos en Cristo Jesús, hay unas ganancias incalculables, infinitas, o sea, unas riquezas eternas. Número uno, lo primero que tenemos que entender es que Cristo venció la cruz y al recibirle nosotros hemos recibido esa victoria. Cuando Cristo murió en la cruz hemos recibido esa victoria, esa resurrección, porque Cristo murió y al tercer día resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Él ha vencido por su sangre, por la muerte en la cruz, ha vencido al pecado. Entonces, como Él ha vencido el pecado, nosotros, al tener esa herencia, al tener esa ganancia, al tener esa victoria, nosotros podemos estar muertos al pecado. Entonces, Cristo venció en la cruz y al recibirle a Cristo, por eso si tú has recibido a Cristo, me gustaría que pudieras poner en los comentarios, pues por esta palabra, por este vídeo que he visto, he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Me gustaría que pudieras ponerlo para que todos nos alegráramos y que todos fuéramos bendecidos.
Yo no suelo nunca recomendar los vídeos, la verdad, nunca lo hago porque yo sé que Dios está al control de todas las cosas, pero sí, si a ti te bendice esta palabra, que tú se la puedas compartir a otros amigos. Yo no te voy a pedir dame like, dame like, dame like, como muchos que están like, 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 no. Yo solo te pido que esta palabra se la compartas a alguien. Si te hace bien esta palabra, que tú se la envíes a alguien, que corra como río la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no de hombre. Palabra de Dios, y que tú le puedas mandar pues a una hermana, a un amigo, a un primo, a quien sea, a un hijo, a un sobrino, a alguien, a un vecino, tú se la puedas mandar para hacerle bien. Porque esta palabra es una palabra bendecida. Si sabemos estos dos puntos importantes que Dios nos trae, nuestra vida va a ser totalmente bendecida y transformada. Entonces, número uno, tenemos que entender que Cristo en la cruz venció por nosotros. Y nosotros tenemos esa victoria, nos la regaló Dios a nosotros, nos la dio. Y cuando recibimos al Señor, recibimos esa victoria. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es que es vivir esa victoria en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces creemos que hemos recibido la salvación, la vida eterna, pero hay otras áreas que tenemos que estar ahí luchando. Claro que hay una lucha que hay que hacer. Hay una lucha porque tenemos la victoria. Pero a veces no incluimos esa victoria en otras áreas de nuestra vida. Incluimos la victoria en nuestra vida espiritual, pero no incluimos la victoria en nuestra vida laboral, o en nuestra vida matrimonial, o en nuestra vida familiar, o en nuestra vida ministerial. Tenemos la victoria en todas las áreas de la vida. Entonces sabemos que esa victoria ya está ahí, la tenemos, la hemos recibido. Es como, hermanos, un ejemplo que voy a poner, que tenemos una herencia, pero si no nos ponemos manos a la obra, nunca la vamos a recibir. Vamos a ver, si una persona ha recibido una herencia de un familiar, pues que partió con el Señor o que, bueno, pues ha recibido esa herencia. Automáticamente, cuando hay una escritura, una herencia, un testamento escrito, como que le dejó tal X dinero o una casa o una propiedad o algo, la persona que ha recibido una herencia tiene que ir a un notario, reclamar esa herencia, ir y reclamarla. Mire, mi tía me dejó tal herencia, tal tierra, tal propiedad, lo ha dejado a mi nombre, lo ha puesto a mi nombre. Entonces tenemos que ponernos manos a la obra, ir a un abogado, a ir a un notario y poder que nos den esa propiedad que nos la han dejado en herencia, que nos la pasen a nuestro nombre. Eso es un trabajo que tenemos que hacer. Pues hermanos, amigos, en el Espíritu es lo mismo, en la vida eterna es lo mismo. Cristo nos ha dado una herencia de una victoria total y plena, absoluta, en la salud, en la vida eterna, en el Espíritu, en todas las áreas de nuestra vida. Alma, cuerpo y espíritu tenemos victoria en el nombre de Jesús. Él ya venció por nosotros, porque nosotros no podíamos. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Dios pagó el precio y se dio un sacrificio para que todo el mundo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él nos ha dado la victoria, y por sus llagas somos sanados, y por sus llagas somos curados, y en Él hay liberación, en Él hay sanidad, en Él hay salvación. Entonces Él ya nos dio esa victoria. A veces pensamos que en unas áreas sí y en otras no. Pues déjame decirte que al rey David, él sabía la victoria que Dios le había dicho. Vemos en 1 de Samuel 17:45, vemos que ya Dios le había dado la victoria a David. David buscó a Dios para enfrentarse a ese gigante que atemorizaba a todos los israelitas, los tenía totalmente amedrentados, totalmente estaban sufriendo, estaban siendo oprimidos por ese gigante. Pero Dios le dio la victoria a David.
Y David en esa victoria tuvo que pelear esa victoria. Es igualmente como tu vida, como mi vida. Dios nos ha dado una victoria en todas las áreas de nuestra vida, pero la tenemos que pelear. La tenemos que pelear desde la verdad. No, yo soy libre, yo soy sano, mis hijos son salvos, yo voy a prosperar, mi vida está siendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Echo fuera toda cosa negativa, echo fuera todo padecimiento, echo fuera toda enfermedad, echo fuera toda tribulación en el nombre de Jesús. Eso necesitamos pelear porque ya Dios nos lo dio. Es la herencia que Dios nos dio toda la victoria Jesús en la cruz. Por eso entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mas yo vengo en el nombre de Jesús. Yo tengo este problema, tú tienes ese problema, pero yo vengo contra ese problema en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué vamos en el nombre poderoso? ¿Por qué no podemos enfrentar ese problema? Porque ya Dios nos dio la victoria. Como cantábamos la alabanza, dice: porque tú tienes poder para librarme de toda enfermedad. Yo quiero que tú me sanes por fuera y por dentro, porque tú eres capaz de eso y de mucho más. Por eso derrama de tu poder, derrama de tu bendición, porque hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria en su sangre, hay victoria en su sacrificio, y tenemos que tener muy claro el sacrificio que hizo Cristo, la victoria que Dios nos dio para vencer en todas las áreas de la vida. Mirad, amigos, hermanos, mucha gente, yo hablo con ella y está en derrota, está viviendo negativamente, viviendo en un victimismo, viviendo mal, porque no han creído el poder de Cristo. El poder de Cristo derrota toda obra del maligno. Claro que en el mundo tendremos aflicción, porque Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios ha vencido, Jesús ha vencido al mundo por nosotros. Y tenemos esa victoria. Yo no sé por las luchas que tú estás pasando, yo sé por las luchas que yo paso, pero una cosa sí te puedo decir: que hay victoria en el nombre de Jesús. Y hay una herencia, una victoria que ya Dios nos la dio. No es que nosotros tenemos que alcanzar la victoria, ya Dios nos la dio la victoria, pero tenemos que pelear la victoria ya hecha. Como la herencia la tenemos que ir a reclamar, tenemos que ir pues a un notario, tenemos que ir a un abogado que nos lleve, a una gestoría que nos lleve, nos arregle los papeles, que nos dé. Cuando tú cambias un coche, cuando tú compras un coche, te tienen que hacer los papeles de la documentación del coche a tu nombre. Tú tienes que pasar por una administración, tú tienes que hacer unas diligencias, unos arreglos, unos trámites. Pues aquí es igual. Nosotros necesitamos los trámites celestiales, los arreglos celestiales, la pelea desde la victoria que ya la tenemos. Por eso, si tú estás pasando por problemas, si tú estás pasando y te está destrozando la vida un pecado, ese pecado te está tribulando porque no eres capaz de vencer ese pecado, capaz de salir de ese pecado, déjame decirte que hay victoria. Ya tienes la victoria, ya la tienes. Cristo venció tu pecado, mi pecado y el pecado de todo aquel que le cree, porque es por fe. Los hijos de Dios vivimos por fe, no por vista, es por fe. Le creemos a Jesús, que Jesús ya venció, ya rompió esas cadenas, ya solucionó ese matrimonio, ya arregló el problema de a lo mejor de trabajo, economía, de salud, ya Él ya lo hizo. Ahora tenemos que en esa fe, en esa victoria, vivir y seguir adelante. Dice, Dios nos dice que hagamos morir las obras de la carne y que andemos en el Espíritu. Mirad, en Gálatas 5:16, en Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios, lo leemos. En Gálatas dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mirad, más que nunca tenemos que vivir en santidad, porque estamos en los últimos tiempos y Cristo está por venir pronto, Él viene pronto. Cristo va a llevarse a su iglesia, va a llevarse a los suyos. Ya sea que venga el arrebatamiento o ya sea que el Señor te llama a su presencia, necesitamos tener el corazón, el alma, el espíritu sin mancha ni arruga. Las obras de la carne son pecado, las obras de la carne manchan. Es un estorbo para la salvación. Entonces tenemos que quitarlo lo más rápido posible. Tenemos que morir a esas obras, hacer muerto eso que nos está estorbando nuestra salvación y vivir en el Espíritu, con los frutos del Espíritu. Y dice así, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, todo esto, las obras de la carne que nos hacen pecar, las tenemos que echar fuera. Hay alguien que me puede decir, sí, pero mira, yo he intentado dejar la borrachera, he intentado dejar pues los celos, la contienda, la ira, la murmuración, el pecado, pero no puedo. Pues déjame decirte que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En Cristo ya Dios nos dio la victoria en esa área, Dios nos la dio. Lo que pasa que hay un engaño, el enemigo viene a cegar el entendimiento para que no seamos libres. El diablo te va a intentar, que Jehová lo reprenda, decir que no puedes, que imposible, que tú no vas a cambiar, que jamás tu vida va a cambiar. Él va a intentar engañarte para que tú no creas que ya Dios te dio la victoria. Él está derrotado y vencido en la cruz. Cristo lo derrotó al diablo, pero él va a intentar que tú pienses que no puedes, que tú pienses que ya es imposible salir de ahí, cuando es posible en Cristo. Mirad, hermanos, es necesario creerle a Jesús más que nunca, porque si crees la palabra que Cristo ya te dio victoria en esa área de tu vida, tú tienes que vivir. La victoria es es progresiva. Hay veces que es instantánea, pero a veces es progresiva. No siempre es decir, me declaro victoriosa en esta área y ya quedas transformada. No. A veces hay que seguir, insistir, pelear, como le pasó a David. David ya sabía que tenía la victoria, ya sabía que el poderoso de Israel estaba con él, pero tuvo que pelear con el gigante. Nosotros vamos a tener que pelear con ciertos gigantes desde la victoria. Por eso le tenemos que creer a Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces dice que los que son de Cristo hemos crucificado, ya lo hemos hecho. No es que tengamos que crucificar, ya lo hemos hecho, porque juntamente con Cristo ya estamos crucificados. Una cosa, hermanos, como compartía en el anterior vídeo de negarse a sí mismo y tomar la cruz, una cosa es que tú te niegas a ti mismo y tomas tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Pues las aflicciones, hay que tomar el esfuerzo que tenemos que hacer, porque hay un esfuerzo. Cristo nos dijo, esfuérzate y sé valiente. Solo te pido que te esfuerces y sea valiente. Lo dice varias veces en Josué.
¿Por qué? Porque es verdad que hay que hacer un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos y tomar la cruz, negarnos y seguir a Jesús. Pero hay una cruz que Cristo, ya Él estuvo crucificado en la cruz por nosotros. Entonces nosotros ya hemos sido crucificados con Cristo. Hermanos, esta palabra es importantísima, porque nosotros tenemos que vivir en la posición en Cristo, porque a veces vivimos en nuestras emociones. Si hoy todo me sale bien, Cristo, la victoria, tengo victoria, pero como me salga mal y viva por mis emociones, Dios no me hace caso, Dios no me escucha, que ore el pastor, que ore la pastora, que me ore la hermana Berta, a ver si... Porque no vivimos en la fe. Cuando vivimos en la fe, cuando vivimos en la identidad de la cruz en Cristo, crucificados con Cristo, no necesitamos pedir tanto a los demás que oren por nosotros. Porque ya sabemos que estamos crucificados con Cristo y tenemos victoria. Y que ahora nos toca a nosotros pelear, orar y seguir batallando, pero desde la victoria. Entonces dice en Colosenses, dice la palabra de Dios, en Colosenses 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. 2 puntos, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora estamos crucificados en Cristo. Aunque me diga, sí, pero yo eso lo sigo practicando actualmente, claro. Pero Cristo ya venció tu problema, mi problema y el problema de todos los que le creemos y le hemos hecho a Jesús como Señor y Salvador. Ya lo venció Cristo. Ahora tenemos que vivir desde esa victoria y pelear desde esa victoria. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hermanos, más que todo, necesitamos vivir sobre esa victoria y pelear sobre esa victoria. Necesitamos más que nunca vivir desde la victoria de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Si tú estás pasando por un problema de un pecado y no eres capaz, porque el pecado solo lo quita Cristo. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. No hay más, ni Buda, ni Krishna, ni nada. Cristo es el que limpia los pecados, el que borra nuestras iniquidades, el pecado que lo quita de nuestra vida. Solo Cristo. Y desde Cristo podemos decir, bueno, este problema yo tengo este pecado, pero Cristo lo venció en la cruz, yo estoy muerta a este pecado, estoy muerto a este pecado, y seguir, y se van a ir cayendo las cadenas, y lo repites un día, lo repites. Mirad, hermanos, yo conozco gente que aún bebiendo, aún fumando, seguía repitiendo, soy libre en Cristo, soy libre en Cristo, soy libre, estoy muerta al pecado, y al final el pecado se dejaba, tardaba un día, 2, 3, como mucho una semana, como mucho 2, pero al final, porque tú estás dándole batalla, dándole con las armas del Espíritu a ese pecado, fuera, porque estoy muerta a este pecado, muerto a esto, fuera en el nombre de Jesús. Y es ahí como estamos muertos y vivos para Dios. Cuando nosotros sacamos nuestros ojos del problema, los sacamos, el problema va a crecer. Pero cuando nosotros sacamos del problema y miramos a Cristo, venciste en la cruz por mí, fuiste crucificado y me libertaste por mí, me sanaste a mí, me libertaste a mí, me salvaste a mí. Cuando nosotros sacamos esa mirada y la ponemos en Cristo, somos libres, somos bendecidos, somos prosperados. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos, santificarnos,
estar listos, preparados, orando, congregando, leyendo su palabra. Mirad, hermanos, muchos en los tiempos de Noé eran incrédulos. En los tiempos de Noé predicó por mucho tiempo: va a venir un diluvio, arrepentíos, arrepentíos, va a venir un diluvio. Ahora en estos tiempos estamos predicando: preparaos, Cristo viene, preparaos, Cristo viene, hacer morir todo lo terrenal, hacer morir todo el pecado, echar fuera todo lo que es estorbe, porque Dios nos dio poder y autoridad. Repita: y yo tengo poder y yo tengo autoridad. Repita: y yo tengo poder y tengo autoridad por Cristo Jesús. Podemos echar fuera lo malo, podemos. No puedo y no puedo y no puedo esto y no puedo lo otro. Tenemos una enfermedad del no pueditis. Es una enfermedad infecciosa que tenemos que echarla fuera. Podemos en el nombre de Jesús. Podemos, hermanos. Por eso Dios me ponía muertos al pecado, muertos, porque ya estamos muertos. Cristo venció en la cruz. En los tiempos de Noé no se santificaron, no se prepararon, no le creyeron a Noé. Y por un tiempo él estuvo predicando arrepentimiento, buscar a Dios, santificaros, creer esta palabra, y no le creyeron. Y muchos se murieron, solo se salvaron 8 personas. Noé, su mujer y sus hijos. Nada más, los demás perecieron. Pero si tú eres sabio, temeroso de Dios, vas a ver que esta palabra es de Dios y vas a decir: yo me voy a preparar con la victoria, yo voy a recibir esa herencia, voy a coger la herencia, ese testamento que Dios me dio, que Cristo venció en la cruz por mí, mis problemas, para mi familia, para mis amigos, para vivir en victoria. Si yo lo recibo, vas a ser bendecido. Si tú lo recibes, vas a ser bendecido. Así que, hermanos, preparémonos en el nombre de Jesús. Que tengáis una semana bendecida. Hasta la próxima palabra, hasta el próximo vídeo que podamos subir y la próxima palabra que Dios nos dé. Que seáis prosperados y bendecidos en todo. Dios os bendiga y Dios os guarde. Os voy a dejar la palabra que habíamos puesto anteriormente. Porque Dios viene sanando, viene restaurando en el nombre de Jesús. Preparémonos, hermanos, en las fuerzas de Cristo, porque en Cristo podemos. A veces no podemos con nuestra vida y nuestros problemas, pero en Cristo sí, porque hay victoria. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Bendiciones.